Un trabajo muy interesante que tiene que ver con la Fundación Mexicana Psicoanalítica, donde yo estudié, en el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos. También me apoyaré en lo que tiene que ver y uno de los coloquios que se plantearon sobre la técnica psicoanalítica. Entonces, vamos a revisar eso. Para los participantes, les dejaré leer solamente el seminario de Juan David Nacio. Yo haré el resto de la aportación. Muchas gracias, doctor. Y también tenemos un seminario con el doctor Eli Morales que se llama La angustia, erotismo, desesperación y muerte, que también va a estar en San Luis Potosí el próximo fin de semana presentando sus 2 libros. Uno también presentado por Joserra, que ahorita está aquí con nosotros. Entonces también, bueno, los que están en San Luis los esperamos y si quieren más información ahorita les comento en el grupo y vamos a transmitir en vivo. Este seminario, voy a citar al doctor, tiene como objetivo abrir el abanico de la investigación de la angustia, yendo del campo de las propuestas filosóficas y psiquiátricas hasta las novedosas e impactantes indagaciones en el campo del psicoanálisis, que atañen al deseo del otro, al goce, la pulsión de muerte y, por supuesto, una nueva concepción de un objeto radicalmente singular que atañe al deseo y a la sexualidad. Y ya por último, en mayo tenemos un seminario más orientado a la cuestión artística. Este seminario se llama Introducción a las relaciones entre el psicoanálisis y el arte. También voy a citar al exponente. Dice, habiendo ocupado épocas alternadas y simultáneas de extrañeza, burla, popularidad y crítica, el psicoanálisis sigue siendo hoy una herramienta común para comprender el fenómeno artístico, incluso cuando no se reconoce como tal, pero puede ubicarse en sus conceptos que se han insertado en nuestro discurso popular, desde represión hasta proyección y sublimación. Un lugar interesante, quizá no muy reconocido, para introducirse a la relación que desde hace más de un siglo ha sostenido el psicoanálisis con el arte, no es intentar explicar una obra desde el psicoanálisis, sino verificar cómo el arte se configura como un campo específico que le interesa al psicoanálisis, antes de empezar a intentar interpretarlo. Esto supone reafirmar que el psicoanálisis, además de ser un cuerpo teórico, es un método de investigación. Puede ser un método de indagación, para el arte. Entonces, de esto se va a tratar este seminario. Y bueno, por último, aquí están nuestros contactos. Está nuestro mail, donde nos pueden contactar, también el Facebook y el Instagram, donde subimos información sobre los seminarios en curso, nuestro contacto de celular, y aquí está el canal de YouTube, donde pueden ver todos los eventos especiales. Y bueno, ya para no robarles más tiempo, empezamos. Y le voy a dejar la palabra a la cumpleañera, porque bueno, hoy es cumpleaños de Alejandra. Entonces, que empiece, por favor. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias por la invitación. Estoy ahora sí estoy muy emocionada después de escuchar, pues con quién estoy aquí compartiendo este momento. Entonces, pues, muchas gracias por eso. Eh, y bueno, un poco mm, haciendo la advertencia que pues yo hablaré evidentemente pues desde los filtros de mi formación, es decir, que pues a mí me brincaron algunos aspectos literarios dentro de la obra, así también como algunas cuestiones cercanas a la dirección escénica. Y entonces, bueno, haré comentarios muy generales, esperando que, bueno, en algún momento se preste para el diálogo algunas otras cosas que lanzaré solamente para recordarlas, aunque no ahonde en ello. Pues bueno, por principio, esta película a mí me llamó la atención el uso que bien hace del color rojo al hablar en el mismo título como la anuncia. Eh, pues buscando y rastreando a lo largo de las escenas me doy cuenta que el rojo está presente prácticamente en todo momento, no solamente con la sangre, porque la sangre es muy evidente que está ahí desde el inicio, pero bueno, también está en el vestido rojo, está en la luz del baile,
es roja. La primera fotografía que le toman a Hildegarda se toma en una especie de negativo rojo. Inclusive las fresas que come. Es decir, el rojo todo el tiempo está como un guiño, recordándonos que hay algo en peligro. Finalmente, el rojo podría tener esa connotación y está constantemente anunciado a lo largo de varias escenas y un poco a veces como guiño. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, em, por principio tomando al título. Ahora, hablando ya del proyecto Hildegarda, Hildegard es como, pues yo más bien me esperaría para poder platicarlo todos, que supongo que es de lo que se podrá ahondar mucho más. Este proyecto relacionado con la eugenesia y pues todo lo que implica este tipo de filosofía social que pues bueno, esta social darwinismo también como se le llamó, pues bueno, llegó a sus extremos, ¿no? Con el nazismo, pero bueno, cómo está, cómo dialoga con muchas de las acciones que realiza la madre con Hildegard, pues bueno, se comprende si se, si se entiende que está bajo esta dinámica de su proyecto, ¿no? De ahí también, pues bueno, que me llamara tanto la atención el uso del cuerpo. Desde un inicio, la madre se coloca como mujer, no como madre. Ella asume que el acto de ser mujer es eso, es un acto. Entonces de ahí también me llama la atención, pues si bien la madre de estatua humana y cómo nos ilustra su ruptura y su decepción, a mí me pareció que también hay otro tipo de juego con el cuerpo mucho más sutil. Cuando desde niña Hildegard tiene las manos manchadas de tinta, las yemas de sus dedos siempre están entintadas y conforme va creciendo esas yemas de los dedos también al teclear son las que se lastiman, pero también al descubrir esta atracción hacia el chico, pues son las yemas de los dedos con los que se acaricia, son las yemas de los dedos que pues se lastima para que salga un poco de sangre. Es decir, creo que el juego es muy sutil, pero hay una escena muy linda que está a contraluz donde está jugando con sus manos y en realidad el juego es con las yemas de los dedos, ¿no? Entonces es mucho más contrastante que toda una escultura que se va rompiendo este juego con las yemas, ¿no? Eso me pareció muy interesante y pues además me parece que es muy poético también si se pudiera leer desde esta perspectiva. Y bueno, finalmente algo que hay dos aspectos en los que quisiera comentar. No sé cuánto tiempo tengo para dar aquí mi perorata, Mariana. Tú dale. Mm, bueno, hay un personaje en especial que quisiera comentar, em, que es el personaje de Macarena. Me parece que en este triángulo de mujeres que conforma la película, Macarena es fundamental para la educación sentimental de Hildegard. Es esa parte que no le iba a dar su madre, esa parte de los mimos, del cariño, de la atención, es lo que suple Macarena y por eso me parece que es un personaje fundamental en el desarrollo de toda la intriga. Porque además es esta misma Macarena la que un poco hace aterrizar a Hildegard de a quién está dirigido todo lo que dices, ¿no? Hay una escena en especial que me gusta mucho, es la escena de la cocina. Pues Hildegard está leyendo, está repasando, y Macarena está abriendo un puerco y sacándole las tripas, todas las vísceras, ¿no? Eh, y todo lo que ocurre siempre en una cocina, que es un espacio tan íntimo y tan propio de la mujer, es justamente ahí donde se revela ciertos secretos y hay cierta intimidad también. Cuando Macarena le comenta lo que lee y le revela además que se siente tonta con lo que dice Hildegard, ¿no? O sea, no se termina de sentir cómoda porque no lo termina de comprender. Y para ella, pues para Macarena es mejor leer una novela romántica. Y no solo eso, sino poner a leer a Hildegard esta novela romántica, que es un lenguaje totalmente diferente del que ella conoce. Esa parte me parece que es muy interesante de este personaje, porque además se complementa con
un elemento que a mí me parece que es también muy poético, que tiene que ver con los susurros y con los secretos. Estos dos personajes generalmente hablan a susurros o murmuran cuando se comunican entre ellas. Y la comunicación con la madre es clara, es muy precisa, no hay rodeos. Y esta otra comunicación que tiene con Macarena, esa complicidad que se genera entre ellas, eh, es, realza demasiado y el carácter de las dos mujeres. Y además de la relación que se suele tener también entre mujeres, cuando se cuenta, ¿no? Cuando nos contamos un secreto de algo que es quizás un poco vergonzoso y el susurro viene, ¿no? Entonces las confesiones que tiene, que además solo podría tener con Macarena y no con su madre, ¿no? Entonces, bueno, ese personaje me pareció pues un personaje fundamental. La idea también del manejo del silencio y la secrecía, lo que se debe de mantener oculto, lo que no se debe de estar diciendo, el exceso, es algo que todo el tiempo se está reprimiendo. Y bueno, para finalizar mi participación, que eh, va a ser muy breve, espero yo que lo haya sido. Quiero comentar un aspecto que este sí tiene que ver totalmente con mi formación literaria y sobre todo con la literatura tradicional. Y es que a lo largo de la película hay algunas cancioncillas. Si bien no solo aparece estos versos que recita, que le recita la madre a Hildegard, no sufráis, niñas, no sufráis, que forma parte de uno de los diálogos de la obra de teatro Mucho ruido y pocas nueces de William Shakespeare, es parte de una escena mucho más amplia. De lo que trata esta pequeña copla, estas coplas, en realidad pues habla de un amor decepcionado, de un amor inconstante que es el hombre. Y esa es el único susurro que le canta y le recita la madre a Hildegard cuando ya tiene el corazón roto. Esto es lo que le canta. Sin embargo, lo que le ha cantado pues su amado es una jota. Hay un intercambio, toda esta escena de los intercambios, que ahí también está de nuevo, está como el secreto. El chico le dice a ella que había una jota que le cantaba a su madre cuando era niño. Y pues bueno, finalmente no puedo negar que soy investigadora, entonces me metí a buscar cuál era esa jota y es una jota preciosa que dice, te quiero porque te quiero y en el querer nadie manda. Te quiero porque me sale de lo más hondo del alma. Manojito de alfileres, me parecen tus pestañas, y cada vez que me miras me las clavas en el alma. Salga el sol si salir quiere, salga el sol si salir quiere, y si no, nunca salga, para que alumbrar mi alma la luz de tus ojos basta. Esta es la jota que le cantaba su madre al enamorado de Hildegard. Es otro contexto y además este tipo de jotas se bailan con castañuelas, es festiva. Y hay otra cancioncilla preciosa. Cuando Hildegard va a buscar a Macarena y entra a su mundo, al mundo de Macarena, la recibe un canto y están cantando las lavanderas. Los cantos de lavandera son cantos generalmente tradicionales, mujeres alrededor de un quehacer doméstico cantando todas a coro. Y lo que ellas cantan dice más o menos así: me casó mi madre, chiquitita y bonita, con un muchachito que yo no quería. Me casó mi madre, ay, 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 con un muchachito que yo no quería. Es una canción muy corta, muy sencilla, porque es repetitiva como el acto mismo de lavar. Y bueno, a mí me brincó, por supuesto, en cuanto la escuché, dije, este es un canto tradicional, de tradición oral, ¿no? Que tiene mucha historia. Eh, y bueno, pues hay quizás otro tipo de elementos que se podrían comentar, pero bueno, pues yo espero que en algún momento, si se abre el diálogo, pues bueno, podamos más bien platicarlo. Y esta sería mi intervención. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a ti. Joaquín, ¿nos puedes hablar un poco acerca como del contexto de la película, por favor?
No te escuchamos. ¿Ahora? Ya. ¿Bien? Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar varias cosas sobre la Virgen Roja. También muy de acuerdo con mucho de lo que dijo Alejandra sobre la música. Ahorita hablamos, que está bien interesante. La película dirigida por Paula Ortiz, yo realmente ya había escuchado de ella, o sea, no de la película, sino de la directora, porque hizo muchísimo ruido con películas como Teresa o De tu ventana a la mía, pero no se habían podido conseguir. Ahorita con esta película ya las empezaron a subir a plataformas, me acabo de dar cuenta. Entonces, pues bueno, es como un momento de poder revisar su filmografía. Hay una cosa interesante como en contexto de cómo se hace la película, porque España se aprovechó muchísimo, o sea, dio una oportunidad enorme en la producción, no tanto de películas, sino también de series y todo lo que tenga que ver con el mundo del streaming. Creo que ellos entraron a este nivel mucho antes que México, ¿no? O sea, ahorita México está sacando unas cosas muy interesantes que ahorita voy a hacer una comparación, pero creo que ellos ya tienen como un desarrollo de unas películas de época, de un tipo de producción donde siempre están creando y bueno, eso se ve reflejado en la calidad de la película. Eso es, sin lugar a dudas, está muy, muy bien logrado, ¿no? O sea, la parte técnica, creativa, interesantísimo. La parte de la historia, ya había escuchado un poquito de este personaje, pero no había visto todo esto, ¿no? O sea, no tenía todo el contexto. Sé que dentro o sea, de esta historia ya habían sacado películas, series, libros, o sea, es un personaje muy sonado, pero creo que esta película ya no lo presenta pues al mundo, o sea, ya no se queda tan segregado en España, sino que lo podemos ver. Eso, maravilloso, o sea, creo que dentro de la misma película vemos los conflictos fascistas y socialistas, no nada más en el contexto histórico de la película, sino en los mismos personajes. De hecho, Hildegard hace una aclaración, ¿no? Y cuando está peleando con la madre, en de las últimas escenas, en la cocina, están peleando las dos, en el comedor, perdón, están peleando y le dice, eres una fascista. Y es que el personaje va por ahí representado. Eh, Creo que toca muchos temas, o sea, creo que la misma historia tiene muchas vertientes temáticas que le dan un juego, aunque ahorita en la segunda intervención que haga voy a poner un poquito los puntos que no me convencieron de la película, ¿no? O sea, hacia dónde no me llevó algunas cosas. Creo que la mayor parte de elementos de generar la película, ya no como una película nada más histórica, sino mezclar esa parte real con una temática un poquito más oscura, con un tono un poquito, o sea, con hasta estas escenas que están en la mente, cómo se va rompiendo su cuerpo, cómo se va destrozando, que se hace muy padre, que nos da como un poquito más thriller de repente. Se vuelve padre como el acercamiento y el tono en el que llevó la película. Eso me encantó. La música, toda la música, toda la banda sonora está de manos de dos músicos de Vetusta Morla, ¿no? Con este Guille, tal vez digo los nombres bien, porque no me acuerdo de los nombres de ellos, pero aquí espera un tantito, un segundito, ahorita se los doy. Guille Galván y Juan Latorre, que son, aparte de que son unos músicos excelentes, eh, ya han trabajado varios soundtracks de los últimos 5 años en películas españolas, solo que en este sí empezaron con todo, ¿no? Las coplas que cantan, las jotas que cantan, la música que se va mezclando con ello, pues no es una música tan tradicional, sino que tiene algunas intervenciones nuevas que la verdad es que creo que acompañan toda la película y hay momentos donde es disruptiva, o sea, donde ya no parece que es de la época. Y eso es
maravilloso, ¿no? O sea, como en ciertos momentos entran unos sintetizadores, entran otro tipo de instrumentos que te da una sensación de aquí hay un peligro, ¿no? Aquí está pasando algo. El personaje, de cómo lo lleva, de cómo lleva, o sea, cómo la mamá construye la vida de Hildegard, se me hace tan desquiciado como Bella Baxter en Poor Things, ¿no? O sea, este personaje totalmente creado y que tiene que ser educado de ciertas formas. Que ya, por ejemplo, en otras sesiones hablamos de Poor Things, hablamos de Dogtooth y esta como manipulación desde la figura paterna, materna, o sea, desde los padres, cómo limitan por completo la forma de pensamiento de, aquí en este caso, de Hildegard, ¿no? Y claro, la única figura materna que está ahí, que es maravilloso, a mí me gusta mucho cómo lo hace, es Macarena, ¿no? Aixa Villagrán, o sea, que, bueno, ella ya la había visto en esta serie que está en Disney Plus, la de Bellas Artes, una serie de comedia que critica el arte moderno, contemporáneo, bastante interesante. Ahí sale con un papel pequeño, pero es constante. Eh, y ella, la que está Exam Villagrán, que interpreta a Macarena, se me hace un papel también, como dijo Alejandra, es fundamental, ¿no? O sea, toda la parte de la verdadera sexualidad que está nombrando, la ve alrededor de ella. O sea, esa escena en la cocina donde le cuenta, no en esta parte donde se ven que la escena es bellísima, ¿no? O sea, en composición, cuando están las dos sentadas con el espejo y diciéndole toda la fisionomía, visualmente está fuerte y fría, ¿no? Toda la película es fría, o sea, es una de las cosas que no me convencen, pero eso ahorita lo desmenuzo un poquito en cuestión de personajes, en cuestión de dirección, no de actores, porque todas las actrices son maravillosas. O sea, esta Naya, sí, nunca sé cómo pronunciar su nombre, la verdad. Pero Nadia Nimri es una actriz fabulosa que yo quedé como fascinado de su actuación desde Los Hombres del Círculo Polar y en Lucía y el Sexo, pero bueno, ¿sabes? Es de las grandes actrices españolas. Su actuación es muy buena, pero la construcción del personaje es muy similar. Si vieron, por ejemplo, esta serie mexicana que salió el año pasado, basada en el libro de Como agua para chocolate, tenemos a la madre en un papel igualito, ¿no? O sea, muy, 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 muy similar de diálogos, de construcción, de todo. Y por ahí va un poquito la segunda parte que voy a dar. ¿Va? Muchas gracias, Joaquín. Doctor Ignacio. Sí, con todo gusto. Un segundito, por favor. Eh, en principio, soy muy impactado con la película, con el tema que me parece fundamental y bastante trascendente. Eh, el- la dirección es impecable, la fotografía muy bella, la música, como lo está diciendo Jaco, muy bien seleccionada y con sus tonos y su ritmo muy adecuados para el momento, para resaltar la escena. Se me hace que es una película más trascendente de lo que se le ha hecho caso. Es decir, me llama la atención que actrices tan importantes no hayan sido tomadas como para el asunto del Oscar. A lo mejor no quisieron participar, no sé, pero me parece una película realmente enormemente una obra de arte, definitivamente. Ahora, vayamos a lo que me interesa desde el punto de vista psicoanalítico, el desarrollo del efecto Pigmalión. ¿Mm? Galatea y Pigmalión están jugándose el pellejo en carne y hueso, ya más allá del mito. Todos los mitos tienen que ver con algo de lo que pasa con nosotros los humanos, puesto eh, en esos personajes entre dioses, semidioses, musas, etcétera,
y es importante resaltar esta relación, la voy a decir, entre lésbica, pero también curiosamente de autoerotismo, porque ni siquiera hay prácticamente un amor realmente de intercambio entre ellas dos, pero donde no le deja ninguna libertad posible de amar fuera. Es un amor endogámico, un amor que queda también. Es curioso este manejo en el que la hace escribir sobre la rebeldía sexual de la juventud. ¿Mm? Un libro con un nombre análogo al del Virgen Reich sobre la revolución sexual de los jóvenes, ¿Mm? Que nace en el campo del propio psicoanálisis. Entonces, acá es curioso cómo ese manejo de tres ideologías las deja, curiosamente, en un lugar neutro, que no ejerce nada, pero que también es consecuente con el asunto. ¿Mm? Freud en el sexo. Y qué curioso y qué tino. La teoría sexual no es ninguna erótica, no es ninguna posibilidad de saber cómo se hace mejor el sexo. El asunto de lo que sucede con Freud es el revelar todas las anomalías, lo enfermo, lo terrible que ha escuchado de la sexualidad, es decir, las aberraciones sexuales. Y aquí están viviendo una bastante fuerte, que tiene que ver con la perversión. Ujú. Las dos, enganchadas totalmente como personajes. Pero por otra parte, cumpliendo incluso la propia vida de Freud. Freud, a los 40 años prácticamente, entra al celibato, totalmente dedicado a la cuestión de la investigación y dedica toda su energía sexual, toda su libido a la producción de una obra con su objetivo, su ideal del yo, de lograr la gloria. Es decir, convierte toda su energía en lo sublime de la ciencia, en lo sublime de la investigación, pero sacrifica su vida sexual. Y esas mujeres, curiosamente, hacen lo mismo. Su vida sexual está sacrificada. No hay posibilidad de que puedan llevarla a cabo porque los hombres son eso que mencionó la doctora Alejandra, ¿no? Es decir, cómo, a fin de cuentas, eh, se cumple con esa decepción con respecto a los hombres. Tanto que llega a manejarse, digamos, toda la aversión con respecto a la cuestión de los hombres y la dificultad para entrar en un momento dado al Partido eh, Socialista Obrero Español. Entran, pero entran también como calzador, porque está el patriarcado y la misoginia ahí también con una realidad impuesta, ¿cierto? Está un patriarcado puesto en el que no tienen lugar las mujeres, ni siquiera hay un baño para mujeres en la sede del partido. Qué interesante. Pero una de las cosas más fuertes es el asunto de la eugenesia. Qué fuerte asunto. Qué fuerte asunto, sobre todo cuando si estamos pensando que el otro planteamiento es Nietzsche en el corazón, Marx en la cabeza. Ah, bien. Pensaríamos entonces que la cuestión de Marx llevaría a la posibilidad de un equilibrio y de una justicia con respecto a el trato de los seres humanos. Y curiosamente, esa misma ideología como la posibilidad de
la parte fundamental que destacan con respecto a Nietzsche, la muerte de Dios. ¿Mm? Aparentemente dejaría en libertad al ser humano más allá del prejuicio religioso, más allá del prejuicio moral religioso, para que pueda realizar su propia vida y la vida quede encerrada en un claustro que encierra a las dos en una relación de amo y esclavo. Entonces, llega a crear Laura su propia, y así lo dice, por cierto, su propia escultura, que cuando encuentra como el mejor escultor, se enamora de esa misma estatua, de esa misma escultura, y si le encuentra una falla, hay que destruirla. Y cumple con todo ese proceso en función, me parece, de una invasión de la ideología de esos tres personajes que aparentemente están defendiendo o queriendo absorber para el encuentro de la libertad. Y en lugar de la libertad, lo que encuentran es precisamente la esclavitud. Pero esto tuvo una visión muy clara la directora. Más allá del asunto de las historias, está también haciendo una denuncia con respecto a la historia de la humanidad y lo que ha pasado en los últimos siglos. Con respecto a la cuestión, fíjense ustedes, cómo la razón ha dado monstruos. Es curioso que se haya juntado el pensamiento socialista con el fascismo y que se hayan convertido en estados totalmente totalitarios, reprimiendo la libertad humana, con el sueño y la propia ideología de llegar a la justicia, de llegar a la igualdad de los sexos, de que las mujeres y los hombres fuéramos iguales. A fin de cuentas, se llega a la posibilidad de una represión del pueblo, como sucede con Stalin, ¿m? En el que precisamente, más allá de la posibilidad de la libertad, lo que logra es algo muy semejante al fascismo que se estaba viviendo en Europa. Qué curioso que se juntaran las ideologías para hacer lo contrario. Y aquí precisamente madre e hija sacrifican su vida por la defensa de una ideología, defendiendo la posibilidad de haber creado un genio con Hildegard. Un genio capaz de ser abogada a los 16, de escribir que fueron 16 libros muy sobresalientes, que necesitamos incluso analizarlos porque quedaron por la Segunda Guerra Mundial totalmente desaparecidos los textos y ahora es momento de rescatarlos. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasó con todo eso? Pero lo que pasó con sus vidas es que quedaron esclavizadas. Hasta aquí la quiero dejar hasta ese momento. Muchas gracias, doctor. Joserra, Ahí voy. Hola. ¿Me oyen bien? sí, sí te escuchamos bien. Pues sí. Ah, ok, perfecto. Es que no traigo el micrófono y estoy en una situación un poco improvisada de espacio, no de visionado de la película. Muchas gracias por la invitación otra vez aquí a Desempolvando lo Inconsciente. Tengo una curiosidad enorme, ojalá en algún momento digas, Mariana, cómo llegaste a esta película y al interés por ser revisada aquí en este contexto, ¿no? Me has invitado a hablar de cosas como Trainspotting o así, donde yo entiendo que son súper populares las películas y merecen por eso siempre mucha atención, pero esta película es muy reciente, no se estrenó en salas en México. Ahorita Joaquín decía algo muy cierto, el trabajo de la directora, a quien yo no conocía ni de nombre, pues no se había visionado tampoco en México, ¿no? Creo. Entonces, tengo esa curiosidad.
Y antes de empezar mi comentario, pues muchísimo gusto estar de nuevo, ¿verdad? Con el doctor Ignacio Guiza, conocer a Alejandra, feliz cumpleaños, pásala chido, y verlas y verlos a todos ustedes ahí. Bueno, a ver si puedo articular todo lo que quiero decir de la película, porque en un aspecto me fascinó, me impresionó mucho y en otro me disgustó realmente, y no el tema, sino la realización de la película, la focalización que le dan a esta historia, que yo me imagino tendría otro tipo de interés, para mí más inquietante que esta visión que Ortiz le da en esta versión del siglo XXI, que yo creo que habla mucho de cómo se consumen las historias en este siglo, en esta época post pandemia de COVID, en que el mundo es uno muy diferente al mundo más perverso en el que yo crecí, y en el que yo aprendí a ver cine y a leer libros. Entonces quiero llegar hacia eso, pero destacando todo lo que me parece muy valioso e interesante de esta historia y cómo la leo. Primero, hay que pensar que eh, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, coinciden en Europa la aparición de dos libros que van a ser pues fundamentales para la manera en la que se piensan las historias humanas en la modernidad industrial, que fueron la novela de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley y la primera edición de los cuentos de los hermanos Grimm, este, que son alrededor del mismo año, 1812 a 1820, se están publicando esas historias que pueden no estar muy alejadas. Yo creo que en muchos manuales y en muchos lados, tesis y demás, se van siempre a tocar los hilos de la invención de Mary Shelley y de los cuentos que recogen los Grimm. Por un lado, Shelley imagina la posibilidad de un hombre que consigue darle vida a un ser inanimado que viene del mundo de los muertos, que es algo que no aparece en la literatura antes de ahí. O sea que el ser al que se le da vida ya estuvo vivo antes en otras versiones varias, a través de la tecnología que es el uso de la electricidad. Y por otro lado, los hermanos Grimm, que hacen un recorrido por toda, pues, la región que hoy sería Alemania y Polonia y demás, recogen estos cuentos que llevaban, cuando menos desde la Edad Media tardía, contándose en muchas geografías, existen en muchas versiones estos cuentos, y en el primer volumen el relato central es el de Blancanieves, que por cierto recientemente ha sido muy comentado otra vez el cuento de Blancanieves por la nueva versión con que Disney pues vuelve a hacer una película de esta princesa. No he visto la película nueva y no creo verla porque, citando a mi amigo Víctor Santana, soy un adulto, entonces ya en realidad no veo mucho Disney, ni Pixar, ni esas cosas, ni superhéroes y así. Pero a lo que voy con esto es que algo que muy poca gente sabe, porque fue la segunda edición de los cuentos de los hermanos Grimm la que se volvió muy popular, es que en la primera edición, en el cuento de Blancanieves, Blancanieves no era perseguida por una madrastra maligna. Ese personaje de la madrastra pertenece más bien al universo de Rapunzel, por ejemplo, o de la Cenicienta. Blancanieves era perseguida, cazada, torturada por su propia madre. Y en versiones como una italiana por ahí que pueden leer en Italo Calvino, también es la madre la que persigue a Blancanieves. Después de la primera edición, que tuvo muchísimo éxito, pues las lecturas del público en general le indicaron a los hermanos Grimm que para suavizar un poco el tema de Blancanieves y de Rosa Roja, que es otra personaje parecida a ella, lo mejor era cambiar a la madre por una madrastra, que además, pues popularmente en los cuentos tradicionales siempre ha existido esta imagen de una madrastra envidiosa de la juventud y de la belleza de las jóvenes, ¿no? Doncellas. Y así se volvió popular el cuento, así llegó a Disney y a todas las versiones que se han hecho de Blancanieves en 2 siglos
desde que salió a la prensa por primera vez, que dejó la oralidad para ser parte de la literatura culta, digamos, ¿no? Impresa en libro, etcétera. Pienso en estas dos porque yo entiendo que cuando se ve la película de la Virgen Roja, inmediatamente quienes han leído mitología piensan en el mito de Pigmalión, como lo mencionaba ahorita el doctor Guizar, que está detrás de esta idea y me parece espeluznante pensar que en la vida real haya existido esta práctica que vemos en la película. Pero la película, tal y como en 2024 la presentó Paula Ortiz, yo la veo como una vuelta de tuerca a la narrativa del cuento de hadas tradicional a partir de esta anécdota histórica que es la vida de Hildegard y Aurora, su madre, y cómo su Aurora la concibe y luego la mata. En una versión en el siglo XXI muy cercana a lo que sería el cuento de Blancanieves, una persecución por parte de esta madre por la perfección que en su hija ella va a ver reflejada en sí misma y cuando esto ya no está en su capacidad de aprehensión, decide destruirlo como la bruja o madre brujeril que manda a matar a su hija en el bosque para luego hacerse un menudo con sus tripas, ¿no? Que es lo que quería ella hacer. Al mismo tiempo, recordar también esta idea de Mary Shelley en Frankenstein de el ser humano, aquí una mujer, que es totalmente pues, extraño a la narrativa de toda la historia, donde es el hombre el que en los libros crea la vida, como hago un paréntesis, como ha estado muy estudiado y leído, ¿no? Esta única posibilidad que tiene el género masculino de proponerse como creador de vida, que es una aptitud solamente posible en el género femenino, y hay una envidia ahí histórica que los libros, la literatura subsana, ¿no? La mitología, la teogonía subsana, ¿no? El hombre crea en los libros lo que la mujer en la vida real crea. Pero aquí en la historia de la Virgen Roja es igual una mujer. Pero como el doctor Frankenstein, a partir de los muertos de su experiencia de Aurora, que serían, por ejemplo, su sobrino anterior con quien no pudo llevar a cabo el final de su visión eugenésica del hombre perfecto, ¿no? A partir de esos muertos simbólicos que carga, crea este nuevo ser que es Hildegard, que, como le pasa al monstruo del doctor Frankenstein, se le va a escapar, a salir de las manos y ella va a terminar horrorizada de ver la libertad que puede pues, obtener su propia creación. Y así como el doctor Frankenstein en la novela se dedica durante 500 páginas a buscarlo para matarlo, ¿no? Y luego se acobarda porque es muy chafa el doctor Frankenstein. Aquí en la novela, finalmente, Aurora lo que va a hacer es matarla, ¿no? Y es terrible que lo haga. Y es terrible la manera en la que la película lo presenta. Eso es lo primero que no me gusta de la película, que es una película que además me fascinó por otras cosas. Que por cierto, como le digo luego yo a los alumnos, las cosas que de verdad, los productos artísticos que de verdad nos gustan son los que también tienen cosas que nos disgustan, ¿no? Como las novias y los novios que tienen que tener algún defecto, ¿no? Etcétera, ¿no? También las películas, también los libros. Entonces, lo que me disgustó muchísimo de la película y me sacó de la profundidad en la que me había metido a nadar viéndola fue que la Aurora esta cuando va a matar a Hildegard y la ve como si fuera una niña, ¿no? Que yo entiendo bien que la directora lo que quiere hacer ahí es hacernos pensar que esta mujer no ha dejado de verla como una niña. Pero en realidad, cuando yo veo la película o entiendo la historia de Hildegard, ella lo que está viendo ahí horrorizada es una adulta y lo que quiere destruir es una adulta. Entonces, verla como una niña a la que va a matar no me gustó como solución dramática, pero bueno, es un detalle de lo que menos me gusta de la película. Y es esta lectura que yo tengo. Hildegard es una mujer que existió realmente, ¿no? Hace un siglo, ella nació, vivió muy pocos años, vivió 19 años en los que alcanzó a escribir 15 o 16 libros, más 50 ensayos, todos ellos de sexualidad humana,
de un feminismo de la época que me imagino era militante hacia el socialismo. Me imagino porque no he leído ni una línea escrita por Hildegard, ¿eh? Todo esto ha sido viendo la película y documentos alrededor de la película y de la figura de Hildegard, que alcanzó una fama mayúscula en 3 años de actividad intelectual pública, nada más, que es muy poco tiempo. Piensen ustedes que en la actualidad nuestros investigadores SNI en México tardan 5 años en publicar un artículo de 20 páginas. Entonces, 3 años para publicar 16 libros es brutal, ¿no? Esclavizada por su madre en la labor intelectual y muy dominada por es lo que se ve en la película, por una línea de pensamiento muy férrea que va de Nietzsche a Freud. Entonces, la limitante del marco teórico desde el que trabaja Hildegard es muy particular. También tiene que ver con la época. Ella publica, se vuelve famosa, se vuelve parte de la vida pública política de España en la época, milita en el Partido Socialista, que todavía existe hasta hoy, llega con el partido al triunfo de la Segunda República, que es un momento muy determinante de la historia de España, porque es el triunfo y el establecimiento de un modelo de gobierno que va a ocasionar el levantamiento armado del general Franco para destituirlo y provocar entonces una dictadura de 40 años que va a deformar muchísimo la manera en la que España se desarrolla en el mundo contemporáneo. Entonces, esto que ella hace con esta gente es muy, 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 muy importante en la historia moderna de Occidente o de la humanidad o cuando menos de España. Y luego ella empieza a desencantarse de algunas de las posturas políticas del Partido Socialista Español y comienza a inclinarse hacia el anarquismo. Por lo que yo entiendo, en la vida real de Hildegard, el problema que tuvo con su madre fue convertirse en anarquista, porque su madre no quería que ella lo fuera y la mata por anarquista. Inventar esta historia de amor con el muchacho guapo que le manda cartitas y que la feminiza de esa manera, me parece que es un recurso cinematográfico muy válido para crear cuentos de hadas, que en el siglo XXI es lo que todo mundo quiere leer y ver y sentirse cómodo con. Pero la complejidad del problema entre Hildegard y Aurora tiene que ver con una afiliación política que en la década de los 20, hace un siglo, era mucho más importante que acostarse con el guaperas del Partido Socialista. ¿Vamos a ser anarquistas o vamos a ser socialistas? Que es un discurso que hoy me parece radicalmente importante porque estamos en una época en la que todos debemos, de verdad, tomar un partido hacia el fascismo que ya está dominando el mundo o ser arrojadamente antifascistas, que nos va a costar mucho, nos va a costar trabajo y dinero y todo eso. O sea, yo tengo ahorita muy puesta esa bandera del antifascismo en mi vida. Era hasta mi imagen del WhatsApp hasta hace como 3 días, ¿no? Pero es ahí donde a mí me causa como una complicación intelectual ver la película, que en un momento político tan determinante como el que vivimos, Paula Ortiz renuncie al discurso político y cambie completamente la narrativa hacia el cuento de hadas amoroso. A Hildegard se le conoce como la Virgen Roja desde que vivió ella. Virgen porque era una niña virginal. Es muy seguro que murió sin conocer el amor carnal, por hablar en el lenguaje de corrido tradicional, ¿no? O sea, es muy seguro que murió así. Y era roja porque era socialista, comunista, era de izquierdas, era rojilla. La lectura que hizo la doctora Alejandra es buenísima, con la que abrió esta conversación. Al notar todos los espacios en que el color rojo domina la película, que son espacios simbólicos de la sensualidad,
las fresas, que son como la fruta más amorosa y de novios, ¿no? Que se pueden comer, a menos que seas la dama y el vagabundo y sea espagueti, pero si no, las fresas. El vestido rojo con el que Macarena, que es su ayudante y puerta de entrada al anarquismo, es convertida en esta película en hada madrina. Chéquense cómo en La Cenicienta, lo que la Cenicienta le pide, cuando menos en la película de Disney, le pide al hada es un vestido para ir al baile. Y el hada lo que le cumple es ese vestido. Exactamente lo mismo que en esta película, ¿no? Deja de ser Hildegard, la virgen del socialismo y del comunismo y del anarquismo, para convertirse en otra historia más de una muchacha a la que no la dejaron amar, a quien ella quería querer. Y esto para mí va poco a poco molestándome más porque convierte este discurso político en un sentido melodramático más telenovelesco. Es un sentido que yo aquí pongo sobre la mesa, pues también para discutir un poco, ¿no? Y me digan, no tienes la razón, tú eres un amargado, como siempre, ¿no? Como sueles pensar las cosas. Pero también para pensar, oye, ¿qué es lo que como sociedad actual en el año 2024-2025 queremos recibir como historias de vida, ¿no? Por su puro nombre, Hildegard me llamó mucho la atención. En la película mencionan una falsa etimología, ¿no? De que la madre le puso Hildegard porque según ella en alemán significaba bosque de libertad, pero en realidad significa bosque de fuego, que no es cierto, ¿no? Pero se parece mucho, es casi idéntico a un nombre muy famoso de la historia de las mujeres intelectuales, ¿no? Que es esta Hildegarda, la abadesa, monja medieval que entre sus múltiples beneficios que le regaló al mundo fue ponerle lúpulo a la cerveza para que supiera mejor. La gente que todavía puede tomar cerveza, pues agradezcale a Hildegard que no sabe tan gacha por eso, pero que escribió música, tratados de botánica, filosofía, etcétera, ¿no? Una mujer sabia, medieval, que es tomada como una de estas figuras primigenias o primarias del feminismo histórico por sus labores intelectuales. Seguramente de ahí venía su nombre, tal vez o tal vez no. Pero eso me llamó la atención y no vi realmente ningún desarrollo en la película de esas características que tuvo el personaje seguramente en la vida real. Después de que Aurora mata a Hildegard y pues, es apresada, que pasa como en la película, ¿no? Manda a la nueva sirvienta a dar un paseo para matar a la hija y después de eso, que además le dispara en el sexo, ¿no? Y en la cara 2 veces, y entra a la cárcel, la Aurora no vuelve a salir nunca del bote, ¿no? Le pasa un castigo de justicia poética muy curioso. La meten a la cárcel y a un psiquiátrico, y luego sucede la Guerra Civil Española y gana el franquismo, y a todo el mundo se le olvidó que ella estaba en la cárcel, ¿no? Se les olvidó que ella existía. O sea, no solo se les olvidó que Hildegard había existido, sino también su madre. Luego ya en los 60 empieza a ser recuperada, se escribe mucho sobre ella primero como asesina de su propia hija, y después se empiezan a recuperar ya con la democracia los libros de Hildegard. Pero la historia problemática de ellas dos jamás es tocada. La película sí quiere llevarnos un poquito a reconocer esa perversión incestuosa entre madre e hija, que es algo, pues eso, perverso y muy brutal. Y tal vez por ahí, ¿no? Podría hacerse una lectura interesante del triángulo amoroso y de los celos amorosos. Pero pensar que el trabajo intelectual de una mujer que por lo que entiendo se dedicó a pensar arduamente en la independencia sexual y romántica de la mujer en la sociedad conservadora de su época, pensar que ha sido reducido en esta película a un mero espectáculo de relaciones amorosas inconclusas, es lo que no termina
de gustarme como parte del relato. Como película, de verdad es muy impresionante. La recomendé muchísimo. Otra gente por aquí, debe estar aquí conectada gente a la que se la recomendé que la viera. La he platicado un montón. Me he clavado mucho en pensar quién fue esta chica. Espero en algún momento de este o el próximo año poder leer algo de lo que ella hizo. Por algo que a mí me tiene muy impactado positivamente de la vida de Hildegard es que en vida una autora española, que España pues, siempre fue como una provincia de Europa, ¿no? En el siglo XX, la verdad. Lo decía Buñuel al principio de su biografía, que él nació en la Edad Media y es como contemporáneo de esta chica. Hubiera causado honda impresión en H. G. Wells, ¿no? Que era el autor más famoso del mundo en ese momento. O sea, una especie de Byung-Chul Han de hace un siglo, ¿no? Así de famoso. Entonces, ya hablé muchísimo, perdón, pero es que había quedado, o sea, con muchas ideas y se me quedan otras por aquí, pero ojalá podamos platicar. Sale. Muchas gracias, Joserra. ¿Alguien de los asistentes tiene algún comentario o alguna pregunta? ¿Algo que quisiera aportar? Joaquín. Sí, es rápido, ahorita que estamos justo en el punto de lo que no gustó, que lo tocó Joserra. Eh, yo me voy un poquito en ese mismo sentido de ¿cómo se llama? Cómo se banalizan algunas situaciones con el personaje, pero también desde el punto de vista desde donde está contada. Creo que es una parte fundamental de la película. Y es que nuestro protagonista, o de dónde entramos a la peli, es a partir de la mamá, ¿no? O sea, todo va alrededor de ella y no de Hildegard. O sea, no, digamos, el punto de vista justo de la película es desde ahí. Y el problema es que es casi imposible tener una empatía como, con ella, o sea, con ese personaje. Normalmente ese personaje lo vemos cuando empatizamos, porque nuestro punto de vista va alrededor del otro personaje. Lo que mencionas de Blancanieves, lo que nos pasa con Frankenstein, lo que pasa con un montón de relatos, es a partir de la mirada del otro donde entramos nosotros. En este caso entramos toda la película alrededor de ella y es un personaje que en los primeros minutos ya la estás odiando, ya no puedes con lo caricaturizado que vuelven toda la rigidez del personaje, que si el punto hubiera sido desde el otro lado, lo hubiéramos visto como un personaje maligno nada más. Pero es este asunto de cuando empezamos a ver la película, que es la voz de ella, es ella llevando el relato, ella todo, que te aleja un poquito de la historia. Y si se vuelve un asunto de celos, ¿no? Eh, y lo comparo ahorita, les digo, con lo que pasa con la serie de Como agua para el chocolate, porque creo que utilizan al personaje de la misma manera en los dos relatos, ¿no? Que obviamente tiene una connotación a un estilo muy telenovelesco, lo que mencionabas. Entonces, bueno, creo que por ahí va un poquito también mi crítica hacia la película, eh, que, que sí, la historia es genial, la manufactura es muy buena, los puntos de vista son donde yo no cuadro mucho. Muchas gracias, Joaquín. Alejandra, sí, querías decir algo. Sí, bueno, también había pensado yo justamente en este personaje de la madre como espartana, digamos, una madre voraz, que se le llamaría también en los cuentos. Y a mí más que a Blancanieves me remitió a la madre de Cenicienta, porque les pide que se mutilen. O sea, es una madre que no manda a nadie a que casen a su hija. Ella les pide, mutílate, quítate los dedos de los pies para que te entre la zapatilla. Ah, no, y a la otra le dice, "Ah, entonces quítate el talón para que te entre la zapatilla, ¿no?" Es decir, este tipo de madres siempre irán de la mano con un tema tabú que tiene que ver con la crueldad. Es la madre cruel.
Es una madre espartana también, porque es una madre que está, su proyecto como mujer y como madre sobre todo es que su producto sea el mejor. Entonces los mimos, los cariños, toda esta educación sentimental que finalmente sí vive Hildegarda es lo que la madre no quiere que tenga, pero lo tiene. Por eso a mí me parece que sí, si bien se romantiza, pero bueno, después de que ponen una canción de José Alfredo Jiménez en el baile, dije, ya se puede esperar lo que sea. O sea, después de ese momento de esa irrupción musical, a mí sí me pareció como, o sea, es extraño, pues, ¿no? Pero después de eso dije, bueno, o sea, sí, ya el final se va volviendo cada vez, pues, yo no sé si novelesco, digamos, pero sí es la culminación de un amor cortés. O sea, finalmente todo el tiempo fue un amor cortés, la secrecía, los recaditos, pero por eso es tan importante, porque en eso radica la semilla de su anarquismo, porque se revela contra lo que justamente no iba a tener nunca, que era amor, el amor materno, y lo tenía a secretos, a susurros, a murmullos, con una mujer que además no era su madre, y le dolía a la madre, porque por algo escuchaba a lo lejos, a la distancia, estaba ahí merodeando aquello que ella no tenía. Entonces yo creo que sí se endulza al final, y sí se le da mucho más peso a este romance que tiene, pero si no ocurriera ese romance, creo yo que difícilmente también se podría explicar esta anarquía que, o sea, sin duda va para allá. Y lo dice, cuando están en la cena lo dice. O sea, desde un principio Hildegard nos dice lo que le va a pasar, ¿no? O sea, ella está mm, muy clara también. Finalmente sí es un buen proyecto. O sea, el proyecto Hildegard, yo no creo que haya fallado. Sencillamente que para su creadora fue demasiado, la sobrepasó y dejó de ser lo que ella esperaba, ¿no? Entonces, cuando le están haciendo el juicio a la madre, y ella dice, para mí era la solución más lógica, porque yo me manejo en la mecánica automática, en la precisión. ¿Qué más preciso que un par de balazos y se acabó porque el proyecto no funcionó? O sea, bueno, hasta ahí le dejo también. Muchas gracias, Alejandra. Marcela, Sí, ¿qué tal? No, quería hacer una pregunta de una frase que dijo la madre justamente en el juicio, que me sorprendió parte de toda la película. No, me encantó el debate. No, cuando la madre dice, la quería pulir de toda, me acuerdo perfecto de la frase, la quería pulir de toda imperfección y la destruí. En ese la destruí es cuando la mata, ese la destruí es cuando la mata, porque la vi varias veces esa parte. Quería preguntar eso. Y después quería preguntar si la estructura mental de la madre iba por el lado de la perversión o más de la paranoia, no sé. Quería preguntar eso, o sea, por esta desafectación que tenía, ¿no? Quería preguntar eso, ¿no? Bueno, esas dos cosas. muchas gracias, Marcela. Nada de nada. Sí, doctor. Y con respecto a eso es muy difícil, Marcela, que podamos hacer un diagnóstico, porque además el personaje ya está matizado desde la parte literaria, luego de la parte de la dirección, en la que tenemos que ver los dos aspectos que nos mencionas. Por supuesto está regado de la perversión, por supuesto que hay rasgos paranoides, sí están dados ahí. Pero yo quisiera destacar algo fundamental que me parece muy bien logrado por la directora. Es la descripción más clara que he visto yo en una película de la presencia del otro, encarnado en la madre. ¿Mm? El otro como discurso del amo que se impone al sujeto. En ese sentido, completando un tanto el planteamiento de Joserra, sí, está constantemente atacando el discurso de la política y sin embargo destaca totalmente lo político, donde está el efecto del aparato ideológico del Estado, representado precisamente por la madre, y el efecto que tiene en el resto de la población.
En ese sentido, parece que no puede haber, o no hay, o no existen, eh, sino, por supuesto, más en lo totalitario, pero parece que debiera haber en cada representante con el poder algo de una perversión, algo de una paranoia, algo que esté en juego, a fin de cuentas, para poder dominar y poder crear un sujeto. ¿M? El sujeto que de alguna manera está correspondiendo a la estructura económica y política imperante. En ese sentido, a mí me parece el planteamiento muy en el campo de lo político, no del discurso de la política. Tiene razón José, pero es muy en lo político porque está describiendo muy claramente este manejo, teje y maneje de la estructura económica y política. Doctor, también se podría como decir que también está retratado el deseo de la madre, ¿no? Aquí en Claro, lo que Lacan hablaba, ¿no? y que es el que impera y no permite que el deseo de la esclava, el deseo del sujeto creado, que le llama su creación, su escultura, no permite que se manifieste, porque lo que importa es, a fin de cuentas, que impere el deseo del amo. Aquí estamos hablando del super yo. Aquí estamos hablando de un ideal del yo que le generó precisamente la madre de lo que debiera ser la libertadora de las mujeres, la persona que pudiera cambiar el mundo en función de una teoría sexual, es decir, de una ideología, que fueron incapaces de ser consecuentes ellas, por cierto. Porque entonces la ideología habría de sustituir. Cuando dice, cuando un imperio cae, hay que crear otro. Pero entonces mi hija no puede estar en el lado de la política. Lo que necesita estar es en el lado de la ideología, para crear un nuevo aparato ideológico de Estado. No se logra. ¿Mm? Pero el intento está ahí y está jugando ese papel precisamente, sí, de la imposición del deseo del otro, del deseo del amo. Gracias, doctor. Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas felicidades a todos los ponentes. Alejandra, felicidades dobles. También me encantó tu intervención. Bueno, nada más un comentario rapidísimo, hablando acerca del color, ¿no? Como esta parte que simboliza también el poder, ¿no? Es un color cálido y también es un color contradictorio, ¿no? Provocador y asociado con esto de la seducción. Es también remitido a lo que es la pasión, el amor, pero también a lo que es también la ira y la venganza. Y yo creo que todos esos elementos pues son reflejados también ahí en la película. Y bueno, por otra parte, quería yo como que resaltar un poco el nombre, ¿no? Que ya también hicieron favor de intervenir, ¿no? Que por ejemplo, con el primer nombre que también a mí me reflejó, me recordó a Hildegarda, ¿no? También que mencionaban, ¿no? La abadesa de Bingen, ¿no? Que además, pues incluso se puede decir que fue como esta primera feminista en la historia, ¿no? Porque además de que tenía cierta habilidad para la sabiduría, para la enfermería, para la medicina, para incluso la música y todo esto, pues era más que nada va hacia lo que es el significado del jardín de la sabiduría, ¿no? Pero que también esto pues no es una simple afirmación, sino que también dentro de lo que se habla en la película es también alude a lo que es un campo de batalla, ¿no? Y es una batalla que también es una batalla personal, una batalla a los ideales, como ahorita menciona el doctor Guizar, una batalla a la misma historia en que van transitando ellos y también eh, es una batalla oscura en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, y el final de la película, ¿no? Como ella también
independiente de la imagen de niña que viene de su hija, pues también ella, como dice, ¿no? Es el balazo primero en el corazón, ¿no? Después en el sexo y al final en la mente, ¿no? Para eliminar completamente esa creación. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Creo que Ofelia había levantado la mano. No sé si quieres hablar, Ofelia, o ya no quieres hablar. Buenas noches. Ya el maestro Ignacio habló, justo me ganó ya respondiendo cuando comentó lo del el otro y ya quedó claro. Gracias. Gracias, Ofelia. Nancy, Muchas gracias por la película, como siempre, muchas gracias y por los análisis. Me identifico un poco con pues la opinión que tiene en esta ocasión es Joserra. Este, Me parece que también coincido con muchas cosas de los demás ponentes. Evidentemente que pensé en Morton Chapman, en el asesinato del alma. Obviamente que Schreber, ¿no? Estos padres que tienen esta educación ortopédica y que quieren un falo erecto todo el tiempo, ¿no? Es finalmente un imaginario, ¿no? Y me parece que del orden de padres psicóticos, pienso en el claroscuro, esta madre a esta edad de 16 años bañando a la hija, y bueno, el cómo la somete, la domina y la quiere controlar en absolutamente todo. Y lamentablemente una niña tan brillante, porque dicen son 6 idiomas, eh, traduce latín, está ya titulada, son 16 años y ya es abogada, y la producción que ya tiene en sus ensayos, bueno, ya tiene firmas de libros y todas estas cosas que, bueno, esta mujer parece que está atrapada precisamente en crear y tiene una imagen de lo que ella quiere, que evidentemente seguramente tendrá mucho que ver con sus propias carencias y con su propia historia y con muchísimas otras cosas más, ¿no? Es tremendo el pensar en estos padres que existen, muchas de las estrellas de rock o estrellas de todas los niños que salen en la tele, precisamente son niños así cosificados, ¿no? Explotados por los padres, ¿no? Anulados y que tienen que cumplir totalmente los deseos del padre o de la madre, y es un tema muy fuerte, ¿no? Que llega inclusive a cuando se cae su imaginario y esta imagen de esa estatua que poco a poco va haciendo ahí, eh, se ve como poco a poco se va fisurando. Es pues impresionante de ese imaginario que se va también desmoronando, ¿no? Pero no está ante una imagen, ella quiere una imagen, tiene un hijo real, y entiendo yo que todos los padres tenemos un duelo por el hijo imaginario cuando hay un hijo real y que el padre, entre comillas, con mayores recursos, pues sabe que es finalmente el dejar en la libertad que tanto proclama la madre, que habla de libertad, pero no deja que se ejerza la libertad, ¿no? Me parece el tema del amor muy bonito. La verdad es que sí me parece el tema del amor muy bonito y del pensar que sí, muchas personas que son militantes, tienen la idea de que revolución, transformación, movimiento social y lucha no son compatibles con el amor, y se me hace una tristeza. Este, eh, Me parece importante el tema del amor y me parece que es motor inmóvil que mueve todas las cosas, ¿no? Y sí, aunque parezca el que de repente me identifico con la novela de Cenicienta o de Blancanieves o de cualquier princesa, pienso que el amor es un tema que mueve al mundo, ¿no? No me gusta el final,
por la frase de que todo desaparece y que parece que estos discursos disruptivos que contrarían al sistema, que cuestionan el orden establecido, eh, se desvanecen y queda como fantasma, ¿no? Esas inscripciones finales en la que está la escritura y que dicen que todo queda ahí sepultado y desaparecido, en parte cierto y en parte no cierto, porque por eso la película y por eso el tratar de estar reivindicando y rescatando a esta figura y a muchas de mujeres que se tienen que visibilizar, que han tenido grandes aportes y grandes luchas, ¿no? Pero en general la verdad es que gracias por la película, hay muchísimos temas, ¿no? Y lo que dijo José Ra me encantó, ¿no? El pensar en tomar un posicionamiento personal ante el avance de los fascismos en el mundo, y nuestras posturas, lo que es verdaderamente el reformismo, lo que es verdaderamente la transformación, lo que es el socialismo y como tener más elementos para poder estar, pero tampoco caer en las posturas que son posturas no humanas, en posturas que son posturas ideológicas, reaccionarias, tanto de derecha como de izquierda, que es un gran peligro, y llevan a la muerte, en este caso muy terrible de la propia hija, pero verdaderamente de pueblo contra pueblo muchas veces. Gracias, gracias. Muchas gracias, Nancy. Grisel. Bueno, buenas noches a todos. Híjole, fue una película muy dura, pero lo estoy tratando de ver con este texto de Massimo Recalcati, en el del secreto del hijo, que se me hace muy interesante el texto también, sobre todo porque él hace reflexiones sobre cómo los padres, ¿no? Especialmente la madre, juega un papel fundamental en la transmisión del deseo y en esta posibilidad de que el hijo se subjetive, ¿no? Es decir, pueda llegar a ser un sujeto y apropiarse de su propio deseo. Y pues uno de los riesgos que me parece recalca es que el de la madre fálica, ¿no? Una figura que no reconoce la falta, que no suelta al hijo y que lo convierte en este objeto que la completa totalmente, ¿no? Entonces, a mí me impresionaba cómo Aurora busca justo a un sujeto que no pueda reclamarla tampoco, ¿no? Donde tampoco puede entrar el tercero a marcar la ley, ¿no? Eso, híjole, fue impactante. Entonces, ella tiene este camino para hacer una obra perfecta, para tratar de cambiar al mundo, ¿no? Pero me parece que lo que está detrás de esa misión, que no es solo este idealismo, es una madre súper angustiada, ¿no? Frente a la castración, frente a la falta, a lo incontrolable y a la diferencia. Entonces, creo que es este tipo de madres que no tolera esto que es como el secreto enigmático de los hijos que pueden llegar a ser otra persona, alguien separado de ellos mismos, ¿no? Y creo que lo que más me queda de esta película, y creo que hay muchas que podemos relacionar, como también La pianista, que es muy buena, pero me parece que lo tan delicado, lo que me toca es que estas madres existen, ¿no? Existen en la clínica y es algo que de pronto escuchas en la clínica porque son sujetos que de plano no pueden hacer nada, ¿no? Aquí la diferencia es que la matan, ¿no? En el ámbito real, por así decirlo. Pero hay unas madres que las matan, ¿no? En esto, en lo simbólico, y entonces no pueden hacer nada, ¿no? Con su vida, no se pueden colocar desde otro lugar, sino en este lugar de mandato. Creo que fue una buena película y me ayudó a comprender un poco más el texto de Recalcati. Muchas Gracias. gracias, Grisel. Gracias por la recomendación también del texto. Sí, gracias. Gracias. Hay un mensaje en el chat de Amalia, dice, gracias, siempre me abren el panorama en muchos aspectos con ustedes y mi curiosidad se inquieta aún más por seguir aprendiendo. Gracias, Amalia. Geo. Buenas
noches. Voy a cerrar mi cámara para que se escuche bien porque de repente se distorsiona el sonido. Este, bueno, pues agradezco primero la invitación, también a los expositores. Me encantó lo que comentaron, su desarrollo. Coincido con Joserra en la cuestión de que también en la película se desarrolló el hecho de que la mamá le cortaba el cabello a su hija. Esto en relación a que, bueno, coincide con lo que comentó Joserra de Blancanieves, como que lo hile a esa misma forma de desarrollo de la película. Siento yo aquí que, bueno, pues la madre en cierta manera desarrolló una codependencia en su hija, y también el hecho de que la mamá, de cierta manera yo sentía así el personaje como si ella empleó en su hija algo que ella a lo mejor en su vida no lo pudo hacer ni en su niñez ni en su adultez, como una frustración no, de ella crear en su hija lo que ella no pudo ser. Yo así sentí la película. Pues agradezco mucho porque aprendo mucho de ustedes. Es la primera vez que estoy aquí y pues la verdad sí, sí estoy aprendiendo mucho y gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Bueno, vamos a ir cerrando ya por la hora. No sé si guste usted comenzar, doctor Ignacio. Con gusto. Yo creo que se han dicho cosas muy importantes y sobre todo simplemente voy a repetir algo fundamental eh, que acabamos de escuchar, pero simplemente por recalcarlo, creo que es importante, de las cuestiones fundamentales en donde no permite la madre que pase la ley del padre. ¿Mm? Entonces, eso de alguna manera hace una estructura familiar psicótica. Ahí podremos, sí, calificar un poco desde el punto de vista de la estructura familiar, aunque no podemos calificar a los personajes como psicóticos propiamente dichos, aunque la madre haya terminado en la vida real en un manicomio, ¿no? Probablemente sí, la situación nerviosa, y yo no sé si sí llegaron a, tendríamos que ver los expedientes como para saber si sí llegó a desarrollar la psicosis, pero por lo pronto la estructura psicótica donde no se permite la entrada del nombre del padre, que queda desaparecido. ¿Cómo se llama mi papá? No existe, por eso somos libres, dice la madre, ¿no? ¿Libres de qué? ¿Libres de la ley? Gracias. Muchas gracias, doctor. Hay un comentario de Patricia, dice, creo que la película ilustra la voracidad materna que cosifica a la hija al extremo de destruirla física y simbólicamente. Joaquín, tus comentarios de cierre, por favor. Pues realmente voy rápido. Sigan un poco de cine español, es bastante interesante. Cuestión de plataforma está bastante, tiene mucha producción. Voy a ver más películas de esta directora. Vuelvo a lo mismo de los personajes, o sea, lo que dijo José Ra de las películas que más te mueven, muchas veces tienen cosas que no te gustan y cosas que sí, y esto tiene ambas, pero en sí disfruté mucho la película, mucho, en un general, y quedé bastante impactado con parte de la historia. De hecho, hay me remonta a una historia también de que se vio en este año de los Oscars, la de eh, La chica de la aguja, que no tiene nada que ver la historia, pero digamos que el tono donde va la película, algunas cosas, creo que estaría también interesante luego nombrarla. Pero bueno, un gusto que siempre me inviten a estos eventos y mientras me inviten aquí estaré. Muchas gracias, Joaquín. Joserra, Bueno, pues igual que Joaquín, un gusto como siempre que me inviten y cada vez que quieran platicar de películas o lo que sea conmigo, pues está chido, ¿no? O sea, al final creo que lo mejor de la dinámica de desempolvando lo inconsciente de estas sesiones es que es una conversación.
¿no? Y muchas veces nosotros no tenemos con quién platicar luego la película o el libro que leemos, ¿no? O sea, nos quedamos nada más con nuestra propia lectura, entonces esto está bien padre. Y con respecto a la película, pues bueno, hay más ideas que tenía que no desarrollé ni en privado ni aquí más, porque hay mucho en esta historia que me llama la atención poderosamente. De entrada, pensar que esto sea un caso de la vida real es intrigante para mí. Hay un concepto que a veces olvidamos, pero si ustedes se acuerdan, hace muchos años el canal TNT tenía un comercial que decía, pasa en la vida, pasa en el cine, pasa en TNT. Y luego te encuentras con alguien que te cuenta una historia y le comentas algo así como que, bueno, si lo hubieras escrito nadie te lo creería, ¿no? Que es este concepto de él más extraño que la ficción, que es todo un concepto real de la lectura, ¿no? La vida real, la vida que vivimos, de verdad es mucho más complicada, extraña, estrafalaria, violenta, traumática que cualquier obra de ficción de la humanidad. No va a haber nunca, no va a haber nunca, una novela o una película que llegue al nivel de extrañeza de la vida real. Como siempre que me enfrento a estas historias, el mejor consejo que me doy a mí mismo es recordar estar abierto siempre a que la experiencia humana es individual y va a ser siempre extrema cuando o sea, cuando no es la mía, ¿no? Y entonces buscar, aunque sea en un caso tan difícil como este, la comprensión. Y en la comprensión, pues la caridad humana para alguien como Aurora, ¿no? Luego los victimarios de verdad también son víctimas de algo. La película no nos dice de dónde viene, ¿no? La historia de Aurora, pero algo la llevó a convertirse en ese ser tan extraño para la vida como uno piensa que sucede realmente. Es una película muy interesante por eso mismo, por la calidad de gente que ahí se entromete. Pensar que todos ellos existen realmente, Macarena, por ejemplo, de la que yo hablé muy poco, es algo que me sigue cautivando. La veré alguna vez otra vez, pero bueno, por mientras esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Joserra. Alejandra. Sí, bueno, también primero te agradezco mucho, Mariana. Ha sido una noche bastante buena poder comentar esta película, justo como comentaba, ¿no? Que a veces uno se queda con ganas de contar y de decir lo que ha estado elucubrando con respecto a esto. Y pues nada más retomando lo que comenta Joserra, hay una frase muy contundente que dice justamente, la madre dice, toda ficción es por definición conservadora. Es lo que le dice cuando le quita el libro de novelas de romance. Y algo nada más para cerrar que yo quería comentar que me llamó mucho la atención, son las pintas que se quedan desde principio a fin en la casa, en la puerta, en la entrada de la casa, lo que recibe a las pocas personas que van a ver a estas mujeres. Son una serie de pintas en la pared donde las califican de putas y de brujas generalmente. Y desde el inicio hay una parte donde dice que todas las brujas mueren en la hoguera. Y al final hay una toma, un zoom a un colgado, a un par de cuerpos colgados. Y al final Hildegard muere. Me quedé pensando, entonces toda mujer transgresora tiene que morir, o a qué se refería con esto, ¿no? Entonces es un poco también con lo que quería cerrar, porque sí, se quedan varias cosas también por decir. Gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Joserra, muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy y también muchísimas gracias a ustedes también por conectarse en viernes, en la noche. Gracias a todos y esperamos pues tenerlos en los próximos eventos especiales. Gracias. Que tengan bonita noche, ¿eh?